valorando, intentando desarrollar. La idea es hacer al menos 3 tertulias como esta por semestre. Aquí está presente uno de los próximos tertulianos, el doctor Esteban Aguirre. Y pues las tertulias de este año, que estábamos en mora de hacerlo, arrancan con esta presentación, el modelo de evaluación de la culpa pues, y del actual en la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, a cargo del doctor Esteban Mejía Rico. Yo no sé si es bueno o es malo decir que este es un trabajo que hace parte de una investigación ya de mucho tiempo que viene desarrollando el doctor Esteban, parte de su trabajo de maestría. Digo que no sé si es bueno o es malo porque de pronto uno crea muchas expectativas y Esteban después le sale uno con un chorro de babas. Eso pasa. No, en realidad creo que es un trabajo muy valioso que está haciendo Esteban. Creemos que este es un escenario privilegiado para discutir este tipo de temas, al que de paso quiero invitar a los asistentes, a quienes nos acompañan a través de la transmisión por Facebook, para que nos compartan sus iniciativas y sus posibilidades también de compartir trabajos de investigación, trabajos de reflexión que podamos hacer comunes a través de estas tertulias. El doctor Esteban, además de ser abogado, es profesor universitario, tiene una trayectoria ya muy importante en el mundo de los seguros en distintas posiciones en la industria aseguradora, profesor universitario de pregrado al menos en la Universidad de Afid, no sé si en algún otro lado Esteban, hoy no. Y es miembro activo del IAS, el Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado. Entonces, antes de dejarlos con Esteban, yo quiero recordarles a todos ustedes y quienes nos acompañan nuevamente a través de Facebook que este año, el 29 y 30 de agosto, tendremos el 12º Encuentro Internacional de Responsabilidad Civil, el encuentro que hacemos cada 2 años con invitados nacionales e internacionales. Este año será en la ciudad de Bogotá. El tema especial del Congreso es responsabilidades especiales. Hace 2 años el último que habíamos tenido fue aquí en la ciudad de Medellín, pues esperamos que la mayoría de los que estamos interesados en estos temas puedan acompañarnos para un abrebocas. Seguramente si lo han visto por las redes sociales sabrán que estará de España el profesor Eugenio Llamas Pombo, de la Universidad de Salamanca, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el profesor Leiser León, de la Universidad de Chile vendrán Hugo Cárdenas y Mauricio Tapia, y de la Universidad de Panamá Enrique Navarrete, además de conferencistas colombianos como Carlos Ignacio Jaramillo, William Namén, Andrés Briceño, Estela Conto, la doctora Mariluz Incapié, Ernesto Rengifo, Silvana Fortich. Una nómina de conferencistas que creemos que puede ser del interés de todos los dedicados a la responsabilidad civil y del Estado. Entonces, les reitero esa invitación, les invito a estar pendiente de la información oficial que va a circular o que está circulando ya por correo electrónico, por las redes sociales y también en formato físico. Y los invito a seguir pendientes de estas actividades como la tertulia. Entonces, para dar comienzo, doctor Esteban, muchas gracias nuevamente por el esfuerzo en preparar la tertulia. Les recuerdo que no solamente lo están viendo aquí los presentes, sino quienes nos siguen a través de Facebook Live. Entonces, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Maximiliano, muchas gracias a todos por la asistencia. Como les decía Maximiliano, esta tertulia del día de hoy, lo que quiero es presentarles una investigación que he estado elaborando en el último año, un poco más, como parte de la maestría en Derecho con énfasis en responsabilidad civil de la Universidad de Afid. Quiero contarles más o menos pues, el propósito de la investigación, qué fue lo que motivó a la investigación, contarles también algunos datos curiosos o interesantes que hemos ido encontrando en el camino y los hallazgos más relevantes que tenemos en esa investigación. Aquí entonces vamos a hacer una presentación del tema de la investigación, les contaré un poco de la metodología y seguimos con hallazgos más relevantes. El
modelo de valoración de la conducta y las conclusiones de la investigación. Entonces quisiera arrancar con, diría uno, la justificación del trabajo. ¿Por qué es interesante, o por qué me pareció interesante verificar, analizar el modelo de valoración de la culpa cuasi delictual en la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia? Lo primero que tenemos que decir, aunque para muchos sea evidente, pero ya pues en este escenario sé que todos lo tenemos muy claro, es que estamos hablando de una de aquellas fuentes de las obligaciones, que es el cuasi delito. El cuasi delito, que curiosamente no está consagrado en nuestro artículo 1494 del Código Civil, sino por allá posteriormente en el artículo 2302, cuando el Código nos dice que es una conducta en la cual no hay intención de causar daño, pero que es una conducta culposa. Y para mí eso la hace tal vez más interesante incluso que el delito. ¿Por qué? Porque por lo menos en el delito hay un tema interesante desde el punto de vista probatorio, que es lo que el juez debe lograr identificar esa intención de causar el daño. Y eso será un debate muy interesante desde el punto de vista probatorio, pero por lo menos desde mi punto de vista, pues teóricamente no era tan interesante. Por el contrario, el desarrollo que ha tenido la culpa cuasi delictual, pues me parece que lo hacía más interesante. Y había una segunda pregunta que yo me hacía y que creo que es importante en este punto, y es: ¿cuál es el rol actual de los regímenes subjetivos de responsabilidad civil en Colombia? Desde mi experiencia en el mundo asegurador y en las conversaciones que uno tiene con los colegas, ve que cada vez más son más relevantes, cada vez es más amplio el espectro de regímenes de responsabilidades o francamente objetivas o responsabilidades por actividades peligrosas, en donde pues hay una presunción de culpa. Y entonces la pregunta que uno se hacía es: ok, y si eso es así y si es relevante, y hay autores que dicen que pues es un tema fundamental en la modernización del régimen de responsabilidad en Colombia, el hecho de aceptar regímenes de responsabilidades objetivas, pero entonces ¿qué le está quedando o qué le queda a la responsabilidad subjetiva? Y el profesor Tamayo en su tratado nos plantea por lo menos 8 límites, dice él que teóricos y económicos, a las responsabilidades objetivas, 8 circunstancias o 8 regímenes en donde no podrá llegar desde el punto de vista teórico o económico el régimen de responsabilidad objetiva. Sin embargo, la pregunta que yo me hacía es: ok, pero ¿cuál de esos escenarios es suficientemente cuantioso, suficientemente relevante como para que llegue a la Corte Suprema de Justicia? Y también, y ahí estoy, viciado por mi actividad profesional, ¿cuál es relevante como para que preocupe suficientemente al sector asegurador? Y haciendo ese análisis, les quiero anticipar, en las sentencias que encontramos ubicamos por lo menos 4 escenarios que son repetitivos y que se analizan por parte de la Corte Suprema. El primero de ellos, por supuesto, son las responsabilidades profesionales y concretamente la responsabilidad médica. Es un escenario que sigue siendo muy relevante y que sigue siendo bastante analizado por parte de la Corte Suprema. En segundo lugar, encontramos el tema del abuso del derecho y, curiosamente, concretamente, encontramos una gran cantidad de sentencias relacionadas con el abuso del derecho de denunciar. En tercer lugar, otra actividad que nos hemos encontrado y que también nos causa curiosidad es la actividad bancaria, y nos causa curiosidad porque encontramos algunas sentencias en donde la Corte es muy clara en decir que el régimen de la actividad bancaria es un régimen de actividades peligrosas, y sin embargo encontramos también otras sentencias en donde la Corte aborda el análisis de ese elemento culpa, de ese elemento subjetivo. Y finalmente, ese cuarto escenario que nos encontramos es un escenario de la responsabilidad
de los medios de comunicación o por la actividad de la difusión masiva de noticias. Es un resultado que les anticipo que hemos encontrado dentro de las sentencias que hemos analizado. Una tercera pregunta, un tercer elemento que me parecía a mí interesante y que sé que en un ámbito como el nuestro pues puede causar bastante escozor y bastante polémica, es el de la valoración subjetiva del juez. Aquí hay un tema que me parece interesante al hablar de la evolución que ha tenido la culpa a lo largo de la historia. Me voy a detener aquí en un punto. Nuestros profesores de Derecho Romano nos enseñan que la responsabilidad extracontractual en general nació con la Lex Aquilia de los romanos, una ley que tenía un contenido penal, una ley penal, en la cual se incluía un delito que era el damnum injuria datum, que puede ser el equivalente a nuestro actual delito de daño en bien ajeno. Pero ese elemento que todos tenemos presente o que nos han enseñado que es el origen de la culpa, que es la injuria, pues en principio el significado que se le dio es de un daño que es causado sin justificación, un daño contrario a derecho, sin una justificación jurídica. Pero muy ligero, los mismos jurisconsultos romanos lo que encontraron es que había cierto tipo de conductas que no hacían parte de ese catálogo que incluía la Lex Aquilia, pero en las cuales se había causado un daño por una imprudencia de una persona y analizaban algunos casos, entre ellos uno muy famoso que es el del barbero que atiende a la persona en el lugar donde dos personas están jugando y obviamente le causa un daño o se le causa un daño a esa persona. Y entonces ellos lo que encuentran es que hay casos en los cuales pues, ciertas conductas generan daños y esas conductas no son propiamente delitos porque no estaban incluidos dentro de la Lex Aquilia, pero son conductas en las cuales el agente actuó como si fuera un delito, cuasi ex delito, y de ahí nos viene esa fuente de las obligaciones del cuasi delito, tiene otras evoluciones relevantes. Pero luego, en el medioevo con algunos estudios de la escuela de Bolonia, de los escolásticos tardíos, el análisis que hacen es un análisis de adoptar ese tema de la injuria que nació allá, en Roma, a la valoración de alguna manera católica o cristiana, y es el fundamento de la responsabilidad cuando lo que ocurre es un delito, cuando una persona actúa con la intención de dañar, pues es muy claro, si usted actuó con la intención de dañar, pues está obligado a reparar ese daño. Y sin embargo, en estos otros casos, en donde la persona no actuó con la intención de dañar, pues tenemos que encontrar cuál es el fundamento de la obligación de responder. Y el fundamento lo encontramos en el libre albedrío. Y es, si usted tenía todos los cursos de acción posibles, si usted tenía una posibilidad de acción, y usted optó por seguir aquella en la cual le causó un daño a otra persona, así no tenga la intención de habérselo causado, pues eso genera el nacimiento de la obligación de responder. Y entonces, si se fijan, es un elemento que está muy basado en ese momento en el libre albedrío. Luego, los Masó nos cuentan en su tratado sobre la evolución que ha tenido el concepto, especialmente en la reacción que se tuvo a la doctrina de la responsabilidad objetiva y de la teoría del riesgo. Y es como una reacción a esa doctrina, entonces lo que hacemos es modificar de alguna manera el contenido de la culpa, ya no atándolo al libre albedrío, sino atándolo a una valoración objetiva de la culpa, y es lo que algunos autores denominan la culpa en sentido objetivo, no un régimen objetivo de responsabilidad, sino la culpa en sentido objetivo, y es sencillamente, yo no voy a analizar cuál era su estado mental, yo no voy a analizar cuál fue lo que usted se figuró en su mente al momento de actuar, sino que lo voy a comparar con un modelo de conducta. Y sin embargo,
esa evolución que tenemos nos sigue llevando a una pregunta que se hacen especialmente los estudiantes de Derecho, y es, ok, pero ¿quién es el que diseña, quién es el que crea ese modelo de conducta? Y ahí entonces intentamos otras respuestas o complementamos la respuesta. Lo primero que decimos es, sí, en cuanto a la valoración de la conducta, el juez deberá tener, por regla general, deberá tener en cuenta los elementos o las circunstancias externas y no las circunstancias internas del sujeto. Ok, muy bien. Y luego damos un segundo paso y decimos, sí, pero excepcionalmente en algunos casos el juez sí debe tener en cuenta unas circunstancias internas, especialmente en las circunstancias de superioridad o inferioridad de la gente, y sin embargo la pregunta persiste y es, sí, ok, pero ¿cómo se construye ese modelo? Y la respuesta indefectiblemente tiene que ser, pues el modelo finalmente lo va a construir el juez. Y entonces ahí era que me surgía a mí la pregunta, era que en un campo en donde le tenemos de pronto tanta aversión a esa valoración subjetiva que en algunos casos calificamos de arbitraria del juez, entonces ¿cómo se construye el modelo y cómo lo ha construido en Colombia nuestro máximo tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia? Entonces ese era como ese tercer elemento, esa tercera pregunta que teníamos para iniciar la investigación. Un cuarto tema que no es menos polémico que el anterior es el tema de la doctrina del precedente en Colombia. Y yo no pienso, y no es mi intención entrar en el debate sobre si existe o no el precedente obligatorio en nuestro país, pero sí creo que es importante resaltar unos hechos que son fundamentales. El primero es la posición ya reiterada que inicialmente adoptó la Corte Constitucional. Yo creo que todos recordamos en su momento la sentencia C-836 de 2001, con la que se dice que se consolidó esa línea jurisprudencial en la que dice, sí está el artículo 230 de la Constitución, y sin embargo existe también el principio de igualdad, por el cual pues dos casos similares o dos casos iguales, dirían los ingenieros que no son iguales sino semejantes, se deben juzgar de manera semejante, y también el principio de confianza legítima derivado del principio de buena fe, por el cual pues las personas o los particulares tienen la confianza legítima en que si el máximo tribunal juzgó un caso de una manera, pues los demás jueces lo seguirán juzgando de esa. Y después de eso ha habido distintas sentencias en donde la Corte Constitucional ha reiterado eso, pero también es importante resaltar que la Corte Suprema de Justicia no se ha quedado atrás, y que existen sentencias en donde se ha hablado de precedente obligatorio en la Corte Suprema, por lo menos hasta 2014, conozco yo. Y mi intención no es entrar a hacer una defensa de esa doctrina del precedente obligatorio, porque no me interesa, pero sí resaltar esa relación que ha tenido nuestra materia, la responsabilidad civil, con el precedente. Sabemos que es un ámbito del derecho en donde no tenemos tal vez muchos enunciados normativos que nos regulen la materia, y sin embargo sí tenemos una muy prolífera elaboración y construcción jurisprudencial, y entonces estamos ahí como en esa relación importante con la jurisprudencia, y por eso me parecía importante mencionarlo sin entrar a fondo. Hay un artículo del presidente del instituto al que le remito, del 2011, es el artículo Tensiones y Desafíos del precedente judicial en la responsabilidad civil en Colombia, en donde desarrolla el tema muy más a fondo, y hay una parte de ese artículo que quiero resaltar, y es, yo creo que aquí todos o ninguno de nosotros es capaz de imaginar un debate en un litigio o en la academia en materia de responsabilidad civil en el cual no hagamos una referencia directa a las elaboraciones jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia.
y por eso me parecía importante traerlo a colación. Y sin embargo esa no es la única justificación de esta investigación, y creo que el tema va más allá del precedente. Creo que es un ejercicio importante, un ejercicio valioso para la formación en Derecho. Nosotros que estamos acostumbrados a tener una educación, una formación catedrática, pues estamos acostumbrados a conocer los temas de la responsabilidad. Hay instituciones que sabemos cómo funcionan y que las podemos repetir de memoria, y sin embargo lo que vemos es que cuando uno trata de encontrarle el fundamento, el enunciado normativo del cual parte, pues lo que encontramos es que en realidad es una elaboración jurisprudencial, y creo que es importante en la formación del derecho pues presentarle a los estudiantes cuáles son los casos en los cuales ciertas verdades que ya tenemos como ciertas, pues en los cuales se debatieron, y casos en los cuales tal vez escenarios en los cuales esa verdad que ya tenemos casi que como una verdad absoluta pues no estaba tan clara. Y de alguna manera eso es lo que quisimos hacer con el trabajo. Estos son, como les decía, la justificación de esta investigación. Les voy a contar un poco a continuación de la metodología, que fue lo que hicimos, esto muy brevemente para que ustedes lo conozcan. Lo primero de lo que quiero hablarles es de la identificación, cómo hicimos en la búsqueda de las sentencias. Por supuesto, nuestra primera herramienta hoy en día para todos es el Internet, y afortunadamente la Corte Suprema de Justicia tiene un par de buscadores interesantes de jurisprudencia, pero adicionalmente ya hoy en día hicieron el esfuerzo de montar las gacetas, en donde podemos encontrar pues prácticamente todos los casos desde el siglo pasado, y donde hicimos una búsqueda pues bastante extensa, se imaginarán ustedes. Pero adicionalmente hay un elemento que nos parece valioso e importante, que he puesto a disposición de todos la Corte, que es el Compendio Jurisprudencial de Responsabilidad Civil, que es un esfuerzo grande en donde pues podemos identificar la materia, nos hace la referencia de la materia o del asunto del que se trata cada sentencia, y es una herramienta valiosa cuando estamos tratando de hacer un ejercicio como estos de identificar las sentencias que son relevantes para nosotros. Haciendo este ejercicio les voy a decir un número que puede sonar un poco escandaloso, quizás por lo bajo para algunos, que es el número de 62 sentencias que estamos analizando en este trabajo. Eso significa que en Colombia solamente existen 62 sentencias en las cuales la Corte haya analizado la responsabilidad civil por un régimen subjetivo, y la respuesta obviamente es no. Claramente existen muchas más sentencias. Inicialmente teníamos un universo de 100 sentencias, y sin embargo lo que hicimos fue hacer una depuración. Como lo que nos interesa en esta investigación es saber cuál es el modelo de valoración de la conducta, el modelo de valoración de la culpa cuasi delictual, pues es un salto importante cuando hablamos de sentencias de la década del 30 y del 40, por obvias razones pues relacionadas con la Corte de Oro, y también nos centramos fuertemente en las sentencias del 2000 hacia acá, de los últimos años, pues por lo relevante que son hoy en día. Les quiero contar entonces, habiendo planteado eso, algunos hallazgos relevantes que encontramos, algunos casos que nos parecieron interesantes, y que por supuesto si vamos a hablar de un trabajo de estos pues queremos mostrarles cuáles son aquellos casos que nos llamaron la atención por algunos aspectos que les voy a plantear, que obviamente pues no puedo desarrollar acá las 62 sentencias, pero sí traigo algunos casos. Y primero les quiero hablar de un debate que parece curioso, pero que es repetitivo en sentencias de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, un debate que hoy en día, como les digo, nos puede parecer irrelevante, nos puede parecer una palabra que yo odio, nos puede parecer obvio, pero que pues, fue parte de los debates que dio la Corte, y que tienen una relevancia en este tema, y es el tema de que los delitos y las culpas de los que habla nuestro Código Civil no son los mismos delitos y culpas de las que habla nuestro Código Penal. La primera sentencia, incluso es la primera sentencia que encontramos en el tiempo, es una sentencia del 9 de diciembre de 1895. No tenemos dato del magistrado ponente
solamente el dato del presidente de la Corte, que en ese momento era Luis M. Izaza. Es un caso bien interesante, un caso donde lo que se está discutiendo es el ejercicio de un derecho, no propiamente el ejercicio abusivo del derecho, sino un ejercicio culposo de un derecho, o por lo menos de una creencia de derecho. Y el tema es el siguiente: el señor Manuel J. Ospina adquiere, no es propiamente propietario, porque no es él el propietario, sino su esposa, pero adquiere un lote de terreno. Él, como administrador en ese momento de la sociedad conyugal, pues va a acceder a ese predio, y cuando llega a él, los hermanos Beltrán, Telésforo y Anastasio Beltrán, o los Beltranes como se refiere a ellos la Corte, le impiden el ingreso, argumentando que ellos son los verdaderos propietarios del predio y que lo adquirieron por prescripción, y es lo que ellos argumentan. El hombre intenta, los trata de convencer, no puede, y finalmente los demanda, aduciendo que es él el verdadero propietario. Finalmente se demuestra que no es él, sino su esposa, pero él era el administrador de la sociedad conyugal, porque así estaba vigente en ese momento en el Código Civil, y lo que concluye la Corte es que, en efecto, el no haberle permitido al señor Ospina acceder al predio, pues constituye una culpa, pero me pareció relevante esta frase de la Corte, que, como les digo, no es solamente exclusiva de esta sentencia, sino que la repite en las primeras sentencias, por lo menos hasta 1918, sigue insistiendo en que son distintos los delitos y culpas civiles de los delitos y culpas del Código Penal. Dice así: y no hay necesidad en el presente caso de que para esta condenación haya precedido sentencia criminal, porque los hechos cometidos por los Beltranes, dado que no han sido cometidos a sabiendas de que eran consumados en propiedad ajena, no caen bajo la sanción del Código Penal. Entonces, como les digo, es un tema que hoy en día nos puede parecer muy obvio, pero que fue relevante en este momento y que no se debatió solo en esta sentencia, sino por lo menos en otras 3 sentencias que ubicamos, y que nos pareció interesante traerles ese dato. Lo segundo es un tema que también desde la doctrina nos parece de alguna manera obvio, que nos lo repiten nuestros, o lo han repetido los profesores de responsabilidad civil, se lo repetimos a nuestros alumnos, pero que encontramos la fuente jurisprudencial de este tema, y es que la triple graduación de las culpas no se aplica en materia de responsabilidad extracontractual. Y el caso en el que lo plantean es una sentencia del 31 de julio de 1945, donde el magistrado ponente es Arturo Tapias Pilonieta. Es un caso también interesante. El señor Arturo Sánchez adquiere una sociedad, y al adquirir esa sociedad adquiere, pues, los activos y pasivos de la sociedad, y uno de los pasivos que tenía, de hecho varios pasivos que tenía, eran con el Banco Francés e Italiano para la América del Sur. Y lo primero que hace el señor Arturo Sánchez cuando adquiere estos pasivos es ir al banco y pagarles la deuda que había adquirido. Paga la deuda y el señor se va tranquilo, y aproximadamente un mes después el banco, por algún error de algún funcionario del banco, cede los pagarés en los que constaba esa deuda que él tenía. Se los cede a un tercero, ese tercero se los cede a otro tercero, y finalmente ese tercero pues demanda en una acción ejecutiva al señor Arturo Sánchez. Al señor le secuestran y le embargan sus bienes, y en el proceso él logra demostrar que él ya había pagado esos créditos que constaban en esos pagarés, queda exonerado. Sin embargo, a él se le causaron unos perjuicios con esos embargos, y por eso él procede a demandar al banco. Y aquí es relevante porque es justamente uno de los cargos de la demanda de casación. Les cuento, en la demanda de casación el tribunal condena al banco, y uno de los argumentos, uno de los cargos de la demanda de casación es que el tribunal, al momento de atribuirle culpa al banco, no graduó la culpa, no dijo si esa culpa en que había incurrido el banco era una culpa grave, leve o levísima. La Corte estudia el caso y concluye, como concluiríamos todos hoy en día, lo siguiente:
De otro lado, la graduación de las culpas, contemplada por el artículo 63, se refiere a contratos y cuasicontratos, más no a delitos y cuasidelitos, de los cuales esa clasificación está excluida. Es el precedente más antiguo que encontramos sobre esta referencia, en el cual la Corte afirma que esta triple graduación no se aplica a la responsabilidad extracontractual, con algo adicional curioso que tiene esta sentencia, y es que, haciendo el análisis, lo que la Corte sí dice es: mire, en los casos de omisión, en las omisiones, sí se aplica la triple graduación de las culpas. Una omisión puede ser una omisión en la cual se incurre por culpa grave, leve o levísima. Y eso es un dicho de paso de la Corte, porque no es esencial en el análisis de la sentencia, pero que por lo menos lo deja ahí planteado. Quiero pasar ahora a un tema que era tal vez el foco de nuestra investigación, y es cómo ha definido la Corte la culpa, cómo ha hecho para definir la culpa cuasi delictual, ¿cierto? Y aquí les traje, quise seleccionar 3 sentencias. Por supuesto la Corte hace muchas definiciones y casi que define la culpa en cada una de ellas, y las quise agrupar en 3 sentencias por lo relevantes y por las definiciones que da la Corte. La primera de ellas es un caso del 5 de agosto de 1937, magistrado ponente Juan Francisco Mujica. Es el caso entre el señor Eulogio Castaño y Luis Alberto Villamizar. Eulogio Castaño es un señor que compra un establecimiento de comercio, concretamente compra una cigarrería, se la compra a un tercero, y ese tercero le vende pues la cigarrería y le vende también los contenidos, las mercancías que hay en ella, ¿cierto? Eso está incluido dentro de la venta, y el señor Eulogio se va tranquilo con su cigarrería. Y resulta que el que aquí es demandado, el señor Luis Alberto Villamizar, se acerca a él y le dice: mire, lo que pasa es que esa mercancía que a usted le vendieron en realidad no era de la persona que le vendió, sino que era mía. Yo produzco esa mercancía y yo se la había entregado a esa persona en consignación. En realidad esa mercancía no era de propiedad de esa persona, sino que era mía. Y por lo tanto el señor Eulogio, pues obviamente dice: yo ya la compré, esta mercancía es de mi propiedad. Y lo que hace el señor Luis Alberto Villamizar es que procede a denunciar penalmente a Eulogio Castaño por el delito de estafa. Lo denuncia a él y al tercero que le hizo la venta. Se inicia el proceso penal, y en el proceso penal queda demostrado que en realidad las mercancías sí las había vendido, sí eran de propiedad de ese tercero, pero durante el proceso penal el señor Eulogio estuvo privado de su libertad por 6 días, y adicionalmente estuvo privado de la administración de esa cigarrería que había comprado durante el curso de 1 año. Entonces esos son los perjuicios que él entra a demandar, y en este caso, en efecto, la conclusión a la que llega la Corte es que pues, se hizo un ejercicio de un derecho que llama la Corte un derecho de ver, el derecho de ver, de denunciar, de poner en conocimiento de las autoridades las conductas delictivas. Sin embargo, el señor Luis Alberto Villamizar lo hizo de una manera culposa. Y aquí es muy interesante ver que la Corte es tal vez aquí la primera vez en la cual explicita el criterio de culpa que va a utilizar. Dice lo siguiente: de acuerdo con la naturaleza del abuso cometido en el ejercicio del derecho, la culpa puede ser examinada a la luz de los criterios, de los siguientes criterios: intencional, técnico, económico o social. Intencional, por supuesto, haciendo referencia a la culpa delictual, a actuar con la intención de causar el daño, pero luego nos da otros criterios que sí nos sirven para analizar la culpa cuasi delictual: el criterio técnico, el económico y el social. Y en el caso concreto, la Corte opta por hacer uso de un criterio técnico. Es decir, yo aquí voy a hacer uso de un criterio técnico. ¿Y a qué se refiere la Corte concretamente con el criterio técnico? Dice: mire, para usted hacer uso de un derecho, usted tiene distintas opciones.
y usted puede elegir alguna de ellas. En el caso concreto, usted sentía que le habían vulnerado los derechos y usted tenía distintas posibilidades para atacar al señor Eulogio. Y usted eligió la posibilidad que le era más gravosa al señor Eulogio. Y es que usted, en vez de proceder con una demanda o con una acción civil, usted lo que hizo fue iniciar una denuncia. Entonces, usted lo que hizo, dice la Corte, o en lo que incurrió, fue en un error de técnica. Usted eligió mal la acción por la cual debía actuar. Y hay un tema curioso, y es que le dice, y no es una excusa suficiente el hecho de que usted me diga que había acudido a su abogado, que había acudido a la persona que le da consejos en materia judicial y que él fue el que le dijo que acudiera a esa vía de la denuncia penal. Entonces es un tema interesante porque, como les digo, es la primera vez en la que la Corte nos dice que hay por lo menos 3 criterios por los cuales podemos valorar la conducta, y adicionalmente nos dice que en la que lo va a utilizar en materia de abuso del derecho es un criterio técnico. Quiero pasar ahora entonces a un segundo caso. Este caso del que les voy a hablar es el caso que es tal vez más citado en materia de definición de culpa, no solo en nuestra doctrina, sino también por parte de la misma Corte Suprema en sentencias posteriores, y es el caso de la sentencia del 2 de junio de 1958, con ponencia del magistrado Arturo Valencia Sea. En este caso, el señor Abraham Bielbrugger, nuevamente es un caso también de abuso del derecho, y concretamente de abuso del derecho de denunciar. El señor Abraham Bielbrugger le hurtaron 70 sacos de fique y él procede a denunciar a 2 personas, al señor Alberto Lara Nieto y a un tercero, y en el curso de la investigación penal, por supuesto, el señor Alberto Lara Nieto es detenido y puesto en libertad, y luego en la sentencia penal de primera y segunda instancia se demuestra que el hombre no tuvo nada que ver con el hurto de esos 70 sacos de fique, y en consecuencia él presenta la demanda en contra del denunciante, llega a la Corte Suprema de Justicia, y esta sentencia, claro, es muy citada y muy interesante, porque en el análisis que hace la Corte hace el análisis de cada uno de los elementos y dice, mire, aquí ya está demostrado que usted lo demandó, aquí ya está demostrado que usted lo denunció, perdón, ya está demostrado que esa denuncia es la que causó los perjuicios que está alegando el señor, ya están demostrados también los perjuicios que sufrió el señor, y por lo tanto el único elemento que nos falta analizar y el único elemento que nos interesa es el elemento culpa. Y ahí entonces el profesor Valencia Sea se detiene en todo el análisis de la culpa y define la culpa, nos trae una definición de la culpa que, como les digo, es muy citada, y dice, hay culpa cuando el agente no previó los efectos nocivos de su acto, habiendo podido preverlos, o cuando, a pesar de haberlos previsto, confió imprudentemente en poderlos evitar. Cuando uno empieza a leer la sentencia, cuando uno empieza a leer la argumentación, pareciera que la valoración que está haciendo el profesor Valencia Sea es una valoración subjetiva, porque él dice que cuando falta previsión, cuando el tema es de previsibilidad, dice él que es un tema psicológico de la gente, y a uno le causa de alguna manera una impresión, y dice, yo pensé que esto ya lo habíamos superado, yo pensé que ya no hablábamos de hacer el análisis psicológico de la gente en materia de culpa, como les decía anteriormente. Sin embargo, inmediatamente después el profesor recoge y dice, eso no significa que estemos haciendo un análisis subjetivo, no, la previsibilidad la tenemos que entender como una comparación entre la conducta que desplegó el agente, lo que previó el agente, y
lo que pudo haber previsto una persona puesta en sus mismas condiciones y circunstancias. Entonces, vuelve al tema y dice, mire, de lo expuesto se deduce que la capacidad de prever no se relaciona con los conocimientos individuales de cada persona, sino con los conocimientos que son exigidos en el estado actual de la civilización para desempeñar determinados oficios o profesiones. Como les digo, sentencia muy citada y muy analizada. Y aquí, tratándoles de mostrar como una evolución, quiero dar un brinco importante a hace apenas unos años atrás, una sentencia que estoy seguro que es conocida, un caso seguramente conocido por muchos de ustedes, que es el caso conocido como de la Clínica de Las Vegas, la sentencia de Ariel Salazar del año 2016, porque me parece interesante la argumentación que da. Obviamente en esta sentencia, bueno, primero que todo, para los que no han conocido el caso, no han leído la sentencia, es un caso en donde la esposa del demandante fue atendida por una apendicitis que fue en principio mal diagnosticada. Luego hay algunas dificultades también con el tratamiento, la señora tiene varias intervenciones quirúrgicas y finalmente la señora fallece. El señor demanda a la clínica y ahí se analizan varios elementos, uno de ellos relacionado con la culpa. Y me parece interesante por las afirmaciones que hace la Corte relacionadas con la culpa. Dice, mire, lo primero que tenemos que hacer es superar esos términos de libre albedrío, incluso superar términos de previsibilidad. La Corte dice, la culpa no es un tema de previsibilidad, la culpa no es un tema relacionado pues, con esos asuntos del individuo, la culpa es un tema normativo. Es que la persona tenía unos deberes y no actuó conforme a esos deberes implícitos o explícitos que tenía. Les leo, el reproche civil no radica en haber actuado mal, sino en no actuar conforme al estándar de prudencia exigible, habiendo tenido la posibilidad de hacerlo. En materia de responsabilidad extracontractual, la conexión psíquica o componente anímico del sujeto con lo obrado resulta irrelevante. Y aquí la Corte trata de ser muy específica en materia de, como les digo, de valorar la culpa desde un punto de vista normativo. Superar quizá por completo ese análisis de alguna manera psicológico para llegar a una valoración normativa de la culpa, valoración que suena muy parecido a los componentes o al elemento subjetivo del tipo de los que nos hablan los penalistas en algún momento, cuando lo que ha pasado tradicionalmente o lo que nos ha pasado en materia de responsabilidad es que juntamos en esos dos, en ese elemento culpa, el tema de la culpabilidad y de los elementos normativos. Entonces en esto la Corte trata de ser muy insistente y nos trae un criterio adicional que creo que también es interesante y que no lo habíamos visto anteriormente en ninguna de las sentencias que revisamos, y es el tema de la repetición. Nos dice, miren, la repetición o persistencia en el error puede dar lugar a culpa en la medida en que aumenta las posibilidades de calcular razonablemente la inadecuación de la conducta a los parámetros sociales, técnicos, científicos o profesionales jurídicamente exigibles. Esa argumentación, por supuesto, o esa elaboración le sirve a la Corte para analizar lo que hemos llamado la culpa organizacional, para poder imputarle culpa a la persona jurídica en aquellos casos en los que no logra identificar un individuo específico, un miembro, un empleado de la persona jurídica que haya actuado de manera culposa, pero que entiende que hay algo en la conducta de la organización que sí constituye una culpa. Y entonces, claro, ahí dice, yo no puedo entrar a buscar un elemento psicológico, tengo que hablar de un elemento normativo. Volveremos y volveré sobre esto en las conclusiones, sobre estas tres definiciones. Como les digo, por supuesto que hay muchas más, pero creo que estas
resumen adecuadamente las posiciones que ha tenido la Corte en materia de su modelo de valoración de conducta. Volveremos sobre el tema, pero hay un tema relevante sobre el cual les quiero hablar. Y es algo que les anticipaba ahora, que les decía que en el trabajo, en la investigación, sí quise incluir algunas sentencias de actividades peligrosas. Y lo hago por lo siguiente: todos conocemos, pues, criticándolo o no, quizás las peripecias que ha hecho la Corte, peripecias argumentativas por supuesto, para decir que el régimen de actividades peligrosas en Colombia sigue siendo un régimen subjetivo, un régimen en donde la culpa es relevante, a pesar de que se presuma, de que sea un régimen de culpa presunta. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy haciendo una investigación en la que lo que me interesa es identificar el modelo de valoración de la culpa, pues yo no puedo simplemente tomar la decisión de decir, bueno, en este punto la Corte está equivocada y no estoy de acuerdo con ella y paso derecho. Y entonces decía, ok, si la Corte dice que en el régimen de actividades peligrosas es relevante la culpa, entonces quiero identificar, quiero mirar en qué casos ha hecho una valoración y cómo la ha hecho, si es que la ha hecho. Antes de pasar al caso, les quiero contar lo que ocurrió. Yo empecé a leer las sentencias. Bueno, sí, empecé a leer las sentencias y uno va encontrando algunos casos en los cuales él la plantea, en su sentencia la plantea así en términos matemáticos, y sin embargo en desarrollos posteriores pues lo que han dicho es, miren, no hay que valorarla, incluso la valoración no siempre tiene que ser económica, el juez no tendría que conseguir unos peritos qué sé yo, financieros o estadísticos que le permitan encontrar cuál era la probabilidad exacta, sino que el juez le puede atribuir unos valores a estas variables, pues haciendo un criterio valorativo, pero eso sí, el criterio entonces que utilizamos aquí para valorar si una persona incurrió o no en culpa es un criterio de eficiencia. ¿Para quién era más eficiente evitar el daño? Y si encontramos para cuál de los dos era eficiente, pues ese será quien incurrió en culpa. Y leyendo las sentencias, algunas sentencias, por supuesto no todas, algunas sentencias de actividades peligrosas, uno encuentra algunas frases que parecieran estar haciendo referencia a estos criterios. Algunas frases en donde dice, mire, esta persona está en una mejor posición para evitarlo, o era más barato para él evitarlo. Y como ejemplo de eso les quise traer pues la sentencia tal vez más emblemática, la que inicia esa línea jurisprudencial del régimen de actividades peligrosas como una responsabilidad por culpa presunta, que es la famosa sentencia del joven Arnulfo, sentencia del 14 de marzo de 1938, con ponencia del magistrado Ricardo Inestrosa Daza. Yo estoy seguro que muchos conocen el caso, pero para los que no los conocen, contemos. El joven Arnulfo era el hijo de don Rosendo Echeverri y de Lucrecia Notero, que son los demandantes en este caso. El joven Arnulfo transitaba en su bicicleta en una carretera en camino hacia la ciudad de Pereira, y por esa misma carretera, detrás de él, transitaba en su automóvil el señor Pablo Villegas. Y a la altura o en el momento en que el automóvil del señor Pablo Villegas se iba acercando al joven Arnulfo, dice la Corte que no se sabe si por temor o por impericia empezó a zigzaguear, y justamente en el momento en que el automóvil pues lo iba a sobrepasar, el joven Arnulfo cae, el automóvil le pasa por encima y le causa unas lesiones que a la postre pues le causan la muerte. En este caso la Corte plantea la presunción de culpa. Curiosamente pues, se tiene como inicio de una posición de la Corte y de una línea jurisprudencial, a pesar de que ese tema no es relevante finalmente en la decisión de la Corte, porque la Corte encuentra que en este caso hubo un hecho exclusivo de la víctima, y que fue la impericia y el hecho de haber caído justamente en el momento en que él solo sobrepasaba, lo que finalmente pues causó la muerte del joven Arnulfo, y por eso no condena.
Sin embargo, al leer la sentencia, uno de los análisis que hace es si hay lugar a la reducción de la indemnización aplicando el artículo 2357, y dice lo siguiente, y tengan en cuenta esa clave que les di para leer esta frase en clave de eficiencia, quizás incluso económica. Dice: la reducción de la indemnización establecida por esta causa en este artículo significa que del valor total se descuenta la cuota que en el daño producido corresponde al damnificado, ya que no puede ser deudor de sí mismo. Pero miren con lo que remata, dice: es de reconocerse que ante el sacrificio de una vida como la del joven Arnulfo, son inferiores los daños que por haberse detenido brusca y oportunamente el automóvil de Villegas hubieran podido sufrir sus compañeros o su vehículo. Nos dice: mire, este señor, si lo pudiera haber hecho, si él hubiera frenado bruscamente, posiblemente daña el carro, posiblemente sufre lesiones él mismo, posiblemente sufre lesiones sus acompañantes. Sin embargo, calculando el costo de esos daños, es más alto el perjuicio que se le causó al joven Arnulfo. Y es una reflexión interesante, a pesar de que, como les digo, pues no es relevante en el caso, porque el caso se resuelve simplemente por el hecho exclusivo de la víctima. Entonces, aquí había un tema que me parece relevante. Sin embargo, también creo que hay un tema aquí de honestidad con ustedes y de honestidad intelectual. Esta es una de esas intuiciones que yo tuve cuando estuve leyendo las sentencias relacionadas con actividad peligrosa, de esos momentos que uno, como diría Diógenes, grita eureka, que dice: encontré, o sea, si hay culpa. Claro, la Corte se refiere a culpa en actividades peligrosas porque utiliza un criterio de valoración económico. Y empecé yo a leer las sentencias con mucha felicidad y casi que con la intención de encontrar que me verificaran esa intuición que yo había tenido. Sin embargo, lo que he encontrado es que en la gran mayoría de casos en donde se utilizan este tipo de criterios, la Corte no está haciendo un análisis necesariamente de culpa, sino más de causalidad, de quién fue el agente que realmente tuvo una incidencia más importante en la causación de ese daño. Entonces, yo de todas maneras les voy a decir una cosa adicional: tampoco descarto del todo el criterio, porque uno sí encuentra en algunos casos quizá confusión entre uno y otro elemento, y casos en donde uno dice: aquí sí pareciera que estuviera hablando de culpa y no necesariamente de causalidad. Estas son las sentencias que les traía el día de hoy, que les quería presentar, y quiero contarles las conclusiones, no ya de las sentencias que vimos, sino en general de la investigación que he desarrollado. Lo primero es el modelo del que nos habla nuestro artículo 63, es el modelo del buen padre de familia. El modelo del buen padre de familia también tiene un origen histórico en Roma, pero si hacemos el análisis, vemos que cuando estamos hablando del pater familias romano, no estamos hablando necesariamente del buen padre de familia que podría pensar una persona en la Colombia de 2019. Estamos hablando de una persona que, claro, era la única que podía participar en el comercio, la única que podía adquirir deudas, y que por supuesto tenía cierto estatus social y cierta relevancia jurídica. Adicionalmente, o al respecto, hay que decir que la Corte hoy en día no necesariamente hace referencia al buen padre de familia. Es raro la referencia que haga al buen padre de familia, y hoy en día parece haber reemplazado esa referencia por la del hombre prudente. Se refiere principalmente al hombre prudente o al hombre razonable. Y aquí obviamente a uno se le salen los deseos políticos, conociendo uno la reforma al Código Civil francés de 2014 en materia de igualdad de hombres y mujeres, se llama la ley,
pues pensaría uno que no sería imposible adoptar un criterio distinto como puede ser de la persona razonable o el de la persona prudente. Sin embargo, hasta acá hemos llegado jurisprudencialmente en materia de hombre prudente. Adicionalmente, con una referencia, dice, es aquel que se conduce como un hombre diligente, conduciría sus negocios propios. Y eso también tiene un tema relevante que parece tener también un contenido psicológico, que de hecho es algo sobre lo que los economistas contemporáneos de economía conductual han hecho algunos estudios, y es que, y por supuesto todos intuitivamente creo que lo tenemos claro, y es que pues una persona valora más un bien cuando ese bien es propio que cuando es un bien ajeno, y entonces esa referencia retrotrae a esa característica psicológica que estamos de alguna manera tratando de evitar. Es un modelo único. Cuando hablamos de que es un modelo único, hablamos de que, como vimos, no se va a aplicar la triple graduación de la culpa, y por lo tanto es un solo modelo, a pesar de que se le puedan incluir distintos componentes. Y entonces aquí quiero contarles qué he encontrado en la generalidad de las sentencias, cuáles son aquellas circunstancias que sí se tienen en cuenta. Ya dijimos, por regla general son las circunstancias externas, y hay algunos casos específicos en donde se tienen en cuenta algunas circunstancias internas, y doctrinariamente tenemos un listado de circunstancias, pero yo les quiero contar cuáles fueron las que yo encontré en las sentencias. Lo primero son circunstancias de lugar, y circunstancias de lugar referidas al sujeto, por eso hablo de circunstancias internas. En materia de accidentes, para la Corte es relevante, por ejemplo, cuál era la visibilidad del sitio en el que estaban, cuál era el tráfico, la cantidad de personas que habían, si era fácil actuar como un hombre prudente o no. Y es una circunstancia que tiene en cuenta para decir, en algunos casos, para exigir una conducta o para ser más exigente en la conducta que debe desplegar, para decir, mire, usted está en un lugar perfectamente iluminado, a plena luz del día, y por lo tanto se tenía que conducir de otra manera. Y en otros casos también para decir, mire, era un momento en donde no había suficiente iluminación, usted no tenía la capacidad para ser suficientemente diligente, y por lo tanto para exigir también o para disminuir ese nivel de exigencia. La segunda gran circunstancia interna que encontramos se refiere, por supuesto, a la profesión u oficio de la gente que causa el daño. Tan relevante es que termina dando lugar a regímenes especiales de responsabilidad. Nos referimos, por ejemplo, a todas las responsabilidades profesionales, y especialmente, como les decía, a la responsabilidad médica. En estos casos, la profesión u oficio que tiene la persona es una circunstancia interna que es relevante en el modelo, que dice, en estos casos yo a usted le voy a exigir más porque usted tenía un conocimiento y unas circunstancias que le permiten haber actuado de una manera distinta a aquella que finalmente desplegó. Y un tercer elemento importante, una tercera circunstancia que es tenida en cuenta, es una circunstancia que parece muy curiosa. Siempre que hablamos de responsabilidad civil decimos, mire, la culpa en la que incurra el agente es distinto del quantum de la indemnización, de la cuantía del daño que se genere. Y sin embargo, la Corte en muchos casos, especialmente en materia de daños causados por difusión de noticias o por los medios masivos de comunicación, sí utiliza el criterio de la gravedad potencial del daño para exigir un nivel superior de conducta, y le dice al medio de comunicación o le dice a la persona, mire, usted sabía que con la publicación de esa noticia, usted sabía que al dar a conocer esos hechos, pues tenía un potencial superior de causar un daño, y por lo tanto el nivel de diligencia que usted debió haber desplegado era superior al de cualquier otra persona en esas circunstancias.
Entonces, un tercer elemento curioso que tenemos ahí. Yo quiero acabar con un tema que me parece relevante, que es tal vez una reflexión, si se quiere una crítica o algo que me parece relevante dejar explícito en la investigación, y son las dificultades que se tuvieron en la investigación. Y me quiero referir a dos casos concretos. Lo primero que encontramos es que en el desarrollo argumentativo de la Corte, en muchos casos no se explicita el modelo de valoración de la conducta. En esa sentencia que les referí de 2016, la Corte dice es una valoración normativa, la culpa entonces es el incumplimiento de unos deberes implícitos o implícitos de conducta que tenía el agente en esas circunstancias. Y sin embargo, en el desarrollo argumentativo de la Corte, cuando está haciendo análisis de casos en los cuales hay una actividad reglamentada, sea que se reglamente normativamente, jurídicamente, o incluso cuando lo que hay es una reglamentación técnica, pues la construcción del modelo de valoración de la conducta que hace la Corte es muy explícita. La Corte dice, mire, de acuerdo con este reglamento, de acuerdo con esta normatividad, usted tenía que desplegar esta y esta conducta, y a usted le faltó desplegar esta. Aquí fue donde usted se equivocó. Y es muy explícita la Corte en mencionar. Y sin embargo, cuando esos deberes de conducta son deberes implícitos, la Corte omite por completo este análisis. La Corte lo que hace en esos casos es mostrar cuál es el material probatorio con el que cuenta, si es que está analizando un cargo basado en esa causal, y posteriormente salta a decir, mire, como queda claro que usted desplegó esta conducta, por lo tanto usted incurrió en culpa. Y nos elimina de tajo toda esta valoración del modelo, nos deja sin darnos claves sobre la valoración del modelo, y por eso las claves nos toca irlas a buscar en la definición. Por eso en las tres sentencias que les mostré, lo que nos toca es ir a buscar en la definición de culpa que hace la Corte para saber cuál fue el criterio que aplicó, con tal vez la única excepción de la primera sentencia que les mostré del 37, en donde dice aquí hay un criterio técnico de valoración. Y esta primera queja, si se quiere, esta primera dificultad está muy relacionada con la segunda, y es el lenguaje de la valoración. La Corte en estos casos utiliza un lenguaje que es muy común en nosotros los abogados, frases que creo que hemos utilizado todos en nuestros artículos académicos, en las demandas, en las contestaciones y también en el ejercicio de la actividad judicial, que son expresiones como, por lo tanto, es obvio que, es evidente que, es claro que. Ese lenguaje es un lenguaje que puede que le dé de alguna manera fuerza retórica a lo que está diciendo la Corte, pero que no permite hacer un análisis claro de la valoración de conducta que está haciendo, porque cuando la Corte llega a ese punto lo que dice es, mire, estas fueron las conductas que usted desplegó y por lo tanto es evidente que incurrió en culpa. Y eso, como les digo, es unas expresiones muy típicas de los abogados, aunque en defensa de la Corte hay que decir que tal vez en el caso de la Corte tiene una justificación adicional por la técnica misma de la casación. La Corte es muy clara en decir cuando el cargo se refiere a la valoración probatoria, la Corte dice, mire, no es suficiente con que usted me plantee otra posibilidad de interpretación de las pruebas. Usted tiene que demostrarme, no es que el tribunal valoró las pruebas de una manera y usted las valoró de otra manera y las dos son válidas. No, usted lo que me tiene que demostrar es que la valoración que hizo el tribunal es completamente desacertada para yo poder casar la sentencia. Y entonces en esos casos, pues parece que eso da lugar a ese tipo de expresiones en donde la Corte está diciendo, mire, en este caso sí, claramente, evidentemente, la valoración que hizo el tribunal
fue equivocada y por lo tanto sí puedo entrar a casar la sentencia. Sin embargo, sigue quedando y sigo considerando válida la queja porque, como les digo, en muchos casos pues, nos dificulta saber cuál fue el modelo de valoración que utilizó la Corte en el caso concreto. Esto es lo que les quería presentar el día de hoy, era como les digo, la investigación que hemos hecho. Por supuesto de esto se deriva un trabajo mucho más largo, pero pues creo que suficiente ilustración por el día de hoy, y a todos ustedes muchas gracias por la invitación y por la atención. Gracias, hombre, doctor Esteban, por la conferencia. Vamos a abrir una pequeña sesión de preguntas para el doctor Esteban, que muy amablemente nos va a atender. Vamos. Tengo dos. Sí. No, solo una. Lo mío es una pregunta y un comentario. No, una que la había hecho hace un rato y es para ver si las nuevas sentencias que han metido en el estudio ha cambiado la cosa. Cuando uno lee Tamad y como la doctrina general que hay sobre estos asuntos, siempre le dicen las condiciones de inferioridad no son tenidas en cuenta. Pero yo no he encontrado el primer caso de una persona en, comillas, condición de inferioridad que un juez le haya dicho tal vaina, o por lo menos no ha llegado a la corte. Ya si te topaste con algún caso de una persona en condición de inferioridad a la que la corte le dice, de malas, te juzgo como... No, pero quería hacer la aclaración que decís. Este es un ejercicio en el cual nos limitamos a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, y por supuesto esto lo que hace es que nos elimina un material que podría ser muy valioso, quizás más valioso, porque es allí donde se hace una valoración más detenida de las pruebas de las sentencias de primera y segunda instancia. En las sentencias de la Corte Suprema de Justicia no he encontrado ninguna en la cual se haga ese análisis de decir, usted estaba en condiciones de inferioridad, sin embargo esas condiciones no las incluyo en el modelo y no las tengo en cuenta, por lo menos de sentencias de Corte Suprema de Justicia. Bueno, si alguien tiene alguna de municipal o de circuito por ahí, bienvenida. Por favor. Y la otra que te quiero hacer es, dentro de estas sentencias que has analizado, ¿hay alguna en la que te haya sorprendido la conclusión de la Corte sobre si había o no culpa? Pues un caso que vos estabas leyendo y diciendo, acá no hubo culpa, y la Corte dijo, sí la hubo, o lo contrario, alguno que vos decías, esto es una culpa clarísima, y la Corte dijo, no es culpa, o la mayoría de los casos son como evidentes en tu sensación y comulgados con la conclusión de la Corte. No necesariamente. Me he encontrado casos distintos, pero lo que le pasa a uno es que, como les decía, la Corte en muchos casos no explicita por qué llegó a esa conclusión, y entonces hay algunos casos en donde uno se queda como con la duda, y el caso ilustrativo son los casos de abuso del derecho y de abuso del derecho de denunciar, porque como uno no cuenta con la circunstancia completa, entonces el relato que hace la Corte muchas veces lo que dice es, esta persona denunció, se demostró que el imputado o el investigado no era culpable, y por lo tanto usted incurre en culpa. Y en muchos casos lo que hace es el análisis y la conclusión a la que llega es la contraria. Y entonces uno dice, claro, eso tal vez depende mucho del material probatorio que no explicitó la Corte, o del análisis que hizo de ese material. Pero en muchos casos uno sí se queda con la inquietud de por qué en algunos casos el simple hecho de denunciar, solo el hecho de denunciar es una culpa, y lo dice así, incluso en la sentencia de Arturo Valencia Seda, la del 58, dice, es una culpa denunciar, y en otras sentencias denunciar no lo es, como en la otra que les cité del 37, en donde claramente dicen, aquí sí hay una culpa por denunciar, pero ojo que yo no quiero sentar el precedente de decir que la sola denuncia es una culpa. La denuncia que no termina siendo, o que no termina en una condena, no es una culpa. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor Esteban? Bueno, doctor Esteban, Muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia.